Buenas, en la clase de hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a ver lo que es ya la secuencia didáctica. Hemos ido dando pequeños pasitos, viendo diferentes elementos, los cuales vamos a poner ahora aquí todos en práctica, todos relacionados con lo que es la elaboración de una situación de aprendizaje, que son aquellos retos, productos finales que vamos a incluir en nuestra unidad didáctica que vamos a presentar el día del examen oral. En este módulo, como he comentado, vamos a centrarnos principalmente en esta parte de la secuencia didáctica, que es como el núcleo de la situación de aprendizaje. Si bien es cierto, antes de comenzar con lo que es la parte práctica propiamente dicho, vamos a ver un poquito de teoría. Vamos a ver cómo se relaciona esta una secuencia didáctica con el aprendizaje experiencial, qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver el autor Kolb en todo esto, para al final poder explicar de la manera más clara posible todas las fases que incluiría esta secuenciación didáctica. El primer aspecto que vamos a ver en el módulo de hoy es cómo están insertas las secuencias didácticas en las situaciones de aprendizaje. Pues bien, aquí lo que os voy a proponer son una serie de orientaciones para elaborar secuencias de aprendizaje que estén basadas principalmente en tres aspectos: en la teoría del aprendizaje experiencial, en el funcionamiento del cerebro y en los nuevos retos que se plantean a nivel educativo en el siglo XXI. Vemos que las situaciones de aprendizaje son el elemento más relevante de entre todos los que propone la LOMLOE y además representa una herramienta súper eficaz para integrar todos esos elementos curriculares nuevos que hemos ido viendo en los módulos anteriores. Entonces, el desarrollo práctico de una situación de aprendizaje se va a realizar principalmente una vez ya justificada la finalidad y descrito el desempeño final que nosotros deseamos. ¿Cómo? Mediante una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica podemos decir que es como el corazón de la situación de aprendizaje. Es como el eslabón que va a enganchar, por un lado, lo que es el currículum y, por otro lado, el aprendizaje que nosotros queremos que nuestro alumnado tenga. Por lo tanto, la secuencia didáctica no es más que la planificación y el diseño de tareas, actividades, ejercicios, todo coherentemente interrelacionado y dirigido a la elaboración de un producto final. Por otro lado, también la secuencia didáctica nos va a conceder al profesor un papel muy relevante y creativo. ¿Por qué? Porque a partir de ella vamos a poder crear, vamos a poder diseñar situaciones de aprendizaje de calidad y vamos a crear elementos didácticos de corte competencial que responda a esas competencias específicas y claves que ya vienen del nuevo marco normativo de los LOE. Además, me parece muy importante esta búsqueda de marcos educativos que puedan ayudarnos un poco a crear secuencias didácticas potentes, partiendo especialmente de cómo aprendemos los humanos. Así vamos a poder conseguir una secuencia didáctica basada en el funcionamiento del cerebro, que además de ayudarnos a sistematizar nuestra enseñanza, nos va a ayudar, por un lado, a sistematizar la comprensión de cómo aprende y, sobre todo, y por otro lado, a aumentar con ello su poder de aprendizaje. Como os comenté anteriormente, posiblemente la forma de aprendizaje más potente sea a través de la experiencia. Y no tenemos más que irnos a cuando somos pequeños y empezamos a aprender a montar en bicicleta, como cuando nos caemos, luego al volvernos a montar solemos hacer algunos reajustes para evitar que esto vuelva a pasar. El cerebro reacciona de esta manera con el contexto exterior. Pues bien, en cada acción se comprende y se memorizan los procesos de por qué sí o por qué no funcionó, qué nos va a ayudar, qué es más bien un impedimento, y se crea un nuevo concepto que nos hace que al final, pues por ejemplo en este caso, seamos capaces de montar en bicicleta. Basándose en esto, en la década de los 70, el autor David Kolb desarrolla su teoría, su modelo del aprendizaje experiencial. Y lo que viene a decir principalmente está dividido y se ve muy claramente en esta viñeta. Serían como cuatro fases, en las que sería la experimentación, la teorización, la creación y la reflexión. Es decir,
nosotros tenemos que plantear a los alumnos una serie de retos que les permitan experimentar, les pediremos que investiguen sobre ello, que creen, que empiecen a sacar sus propias conclusiones, que empiecen a ordenar todo aquello aprendizajes que han sacado y por último reflexionen, lo ordenen, que salió bien, que salió mal y de ahí además, si se dibuja, vamos a ayudar a que no se nos olvide. Pero ¿cómo sabemos nosotros que este método que nos propone este señor es válido para el aprendizaje de nuestro alumnado actualmente? Pues bien, ahora sabemos que estas teorías del aprendizaje permiten entrelazar las bases neurológicas, las bases pedagógicas y las didácticas en una secuencia de aprendizaje compatible con el funcionamiento de nuestro cerebro, que responde principalmente a esas 4 fases que diseñó Kolb: la experimentación, la reflexión, el pensamiento y la acción. ¿Y esto cómo lo sabemos actualmente? Pues porque el autor James Zull en el 2020 hizo unos estudios y relacionó el conocimiento con las redes neuronales, con la experiencia. Y se dio cuenta que el conocimiento reside en aquellas redes neuronales generadas en el neurocórtex y construidas por la experiencia. Pero para ver todo esto de una manera más gráfica, os voy a poner una imagen. Bueno, pues en este esquema queda muy bien explicado de manera gráfica cómo esos estudios de James Zull demuestran que en el corte sensorial él empieza a recibir experiencias del mundo exterior y empiezan a formarse los primeros nódulos experienciales. Cuando movilizamos esa información a través de acciones reflexivas, de haciendo pensar, tocando, manipulando, haciendo actividades, entonces empezamos a darle significado. Ahora aquí entra el corte integrado temporal, empieza a conectar con el nódulo creado en el corte sensorial y empieza a crear los principios o el refuerzo de una nueva red neuronal. Entonces, este proceso de la información continúa creando ahora en el corte frontal y empezamos a pensar y a planificar la información a través de la creación de conceptos que vamos retomando o reconceptualizando a partir de nuestras experiencias anteriores. En el corte motor, por fin, pues ya se facilita la acción y se completa así el ciclo cerebral. Entonces, lo que pasa es que se reconecta todo en el interior del cuerpo con lo que ocurre en el exterior. Todas estas nuevas experiencias modificadas generan consecuencias en el cerebro y entonces lo que van a hacer, nos van a ayudar, esto es lo que conocemos como memoria, ¿vale? Nosotros vamos creando nuevas experiencias y las vamos guardando, vamos creando como un bagaje de memoria y entonces se va iniciando siempre así el nuevo aprendizaje. Es como el ciclo de Kolb se va repitiendo en espiral. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Que lo que estamos viendo es cómo congenian esa teoría de Kolb de la década de los 70 con la forma de aprender que tiene nuestro cerebro. Lo que estamos viendo realmente es esa unión de neurociencia y de investigaciones pedagógicas y estamos viendo cómo coinciden. Entonces, lo que también esto nos lleva a pensar es que es muy útil el desarrollo también de metodología activa, porque se va a posicionar como una alternativa diferente a la transmisión de información que se viene haciendo hasta ahora, que es como la clase magistral, ¿no? Esto lo que nos está proponiendo es que si a través de la experiencia nosotros aprendemos, vamos generando nuevos conocimientos. Entonces, no somos meros receptores de información, tenemos que experimentar, porque así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, esto nos está llevando, que es uno de los aspectos también que se le da muchísima importancia en la LOE actualmente, a que en clase llevemos a cabo metodologías activas. Además, esto va a orientar intencionalmente al alumnado desde el primer momento, ya que lo va a involucrar activamente, enganchándolo con situaciones directas y reales. Como indiqué al principio de la clase, la secuencia didáctica es como la parte imprescindible, quizás la más práctica y la menos burocrática de todas las que componen una situación de aprendizaje. Y este ciclo de Kolb además nos inspira en el desarrollo de situaciones de aprendizaje posibles y compatibles como el cómo aprendemos con la neurociencia, que es lo que estamos dejando claro en este punto. Sobre todo en un mundo cambiante como el que tenemos actualmente, una estructura de secuencias de aprendizaje necesita reflexibilidad y adaptabilidad a
a los nuevos tiempos, las nuevas necesidades de las personas y de los contextos. Entonces, ¿qué ha pasado? También se le da mucha importancia, como hemos hablado en algún momento, de dónde se vayan a llevar a cabo estas situaciones de aprendizaje. En este caso, en Andalucía se ha ampliado y se ha modificado este diseño de COL en un esquema para poder crear situaciones de aprendizaje adaptadas a nuestra idiosincrasia y aquí a Andalucía. Entonces, se incluyen al ciclo de COL como dos fases previas, que serían movilizar y activar, y luego lo que crean es sobre todo una secuencia didáctica que está formada por 6 fases. Estas 6 fases las vamos a ver a continuación de manera muy detallada para que las entendáis y para que veáis por los diferentes pasos que tendríamos que dar a la hora de elaborar una secuencia didáctica. Pues bien, vamos a pasar a verlo. Bueno, pues dentro de la descripción de esta fase de la secuencia didáctica a partir del modelo experiencial, la primera fase sería la de motivar o movilizar. ¿Qué pasa? Pues este primer paso de este modelo consiste principalmente eso, en movilizar. ¿Y qué importancia tiene esto de movilizar y remover al alumnado? Pues el profesor investigador, don Francisco Mora, nos dice que la curiosidad es necesaria para iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, él basa toda su teoría en la creencia de que para enseñar y aprender bien tiene que estar mediante la emoción, tiene que ser todo mediante la emoción. Por ello, esta fase se persigue principalmente ese objetivo, despertar la curiosidad por aprender. Es el momento de ofrecerles los motivos para que ellos, a nuestros alumnos, para que ellos se involucren activamente y tratar de capturar su atención que sea despierta, sostenida y consciente. Ahora bien, también tenemos que aprovechar, debe ser el momento de que llegue los por qué y el para qué de lo que van a aprender. Es decir, es el momento de establecer los objetivos de aprendizaje. Es el momento en el que nosotros vamos a especificar de nuestros retos, productos y desempeño qué buscamos en esto que nos vamos a plantear. Principalmente, las acciones que se pueden llevar a cabo para poder conseguir esto pues serían generar curiosidad en la presentación de la nueva situación, enfocándonos principalmente en las preguntas, las dudas, los intereses, presentar la tarea mediante vídeos, infografías, una imagen, un texto, un avatar utilizando las nuevas tecnologías. Utilizar la rutina de expresión de acuerdo y apoyo, alguna opinión del compañero, utilizar disparadores de motivación en el aula, explicitar lo aprendido a través de un mapa guía, un checklist. Todos estos aspectos lo vais a tener de manera más a la mano en un PDF que os dejo también adjunto junto a este vídeo. Volviendo a esta fase, es decir, que generar la curiosidad se realiza mejor a través de las preguntas, de las dudas, de los intereses, que en las respuestas. No podemos esperar respuestas a la certeza, es decir, tenemos que dejar que hablen y que se expresen. Para incitarlos a que participen, podemos además presentarles la tarea a través de vídeos, de infografías, de imágenes, como hemos comentado anteriormente, y animarlos a que hablen, a que se expresen en voz alta. Son muy útiles las rutinas del tipo expresión, acuerdo y apoyo y dejar que se posicionen sobre el tema, pero realmente con lo que ellos expresen, porque nosotros nos vamos a basar sobre todo también en respetar las diferentes expresiones sobre ideas, sobre gusto y preferencia. Podemos utilizar siempre actividades que disparen su motivación en el aula, como por ejemplo el sentido de pertenencia, conseguir estatus, darle un sentido artístico a la propuesta y luego involucrarlos a través de la propuesta, como por ejemplo de servicio comunitario y siempre desde el principio que tengan claro cuáles son los objetivos y las metas de aprendizaje. Y luego todo esto se puede hacer visible a través de los mapas guía, los checklists, como he visto anteriormente. Vamos a ver ahora cuál sería la segunda fase. Pues bien, en esta segunda fase vamos a hablar de que una vez ya diseñada la secuencia nos toca activar. ¿Por qué? Porque nos dice Héctor Ruiz, el autor de Aprender a Aprender, que la evidencia científica corrobora que aprender conlleva 3 procesos. Uno es obtener la información, conservarla y poder recuperarla en el momento que nosotros queramos. Es decir,
ser capaz de recuperarla tiene que ser mediante procesos de evocación. Y eso es lo que vamos a perseguir principalmente en esta fase, evocar los conocimientos que ya tenían previamente aprendidos. Estos conocimientos previos de los alumnos es uno de los factores más destacados como evidencia del aprendizaje visible. Y también la activación de los conocimientos previos forma parte de esa teoría de Ausubel que dice que la clave del aprendizaje significativo va a ser la relación que se puede establecer entre la nueva información y ligando los aprendizajes ya existentes en el alumno en un contexto concreto, en un contexto determinado. La idea principal, entonces, ahora que tenemos que pensar es que tenemos que recuperar esos conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades adquiridas por el estudiante con antes de esto nuevo que nosotros le vamos a proponer o que nosotros queremos que ellos aprendan. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nosotros le vamos a proponer situaciones en las que se evoquen esos conocimientos previos, como por ejemplo resolver situaciones o problemas que consistan en sucesos ante los cuales los alumnos tengan o deban anticipar predicciones con preguntas guías, exploratorias o literales. Podemos también preparar las actividades que supongan el diseño de mapas conceptuales sobre dicho conocimiento, confeccionar diagramas, dibujos, infografías. Podemos también proponerle la organización de lluvia de ideas, trabajos de discusión. Es fundamental, otro de los aspectos es desechar falsas creencias o erróneas. Podemos utilizar para ello estrategias que generen conflictos cognitivos, es decir, nosotros tenemos que desechar que ellos piensen que una cosa es de una manera o se hace de una manera cuando es de otra. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de estrategia ensayo-error para que ellos sean conscientes. Luego también hacer una pregunta fuera de la caja, proponer disyuntivas para que ellos decidan. Y para ello tenemos que tener a mano multitud de recursos. Acertijo, adivinanza, juegos de rol, roles de mesa, juegos de mesa, de estrategia, rompecabezas. Pues bien, una vez que se ha adquirido esta fase, vamos a pasar a la fase 3, que es la exploración. Bien, pues una vez llegados a esta fase, a la fase 3, tenemos que empezar a diseñar actividades para la exploración. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un proceso mediante el cual desde la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las otras personas, se genera y se construye el conocimiento modificando de forma activa sus esquemas cognitivos en el mundo que les rodea. Es el momento en el que cada sujeto puede empezar a analizar, estructurar el significado, integrar el material que vaya a construir y la mejor manera posible de que lo hagan es a través de la experimentación, la manipulación, tocando o sintiendo. ¿Qué acciones podemos desarrollar nosotros como maestros y maestras en el aula? Pues presentar experiencias vividas por el propio alumnado, o bien de terceros, de visitas que vengan, o bien a través de un avatar. Pues también vivenciar experiencias por medio de recursos y técnicas sencillas, plantear investigaciones para descubrir, investigar y buscar respuestas, trabajar en entornos variados. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues presentar vivencias a través de terceras personas, que a lo mejor vengan los abuelos a contarnos historias al aula o un experto en algún tema, que sean ficticias a través de un avatar que les cuente algo, que les ponga en situación, que les recree algo. Poder planificar excursiones, salida al entorno más cercano, algunas más pequeñas, incluso por ir en el mismo centro, a diferentes sitios, a otro aula, siempre con unos propósitos y una estructura en el que quede todo recogido en un cuaderno guía o en un cuaderno de campo, donde se recojan todas esas acciones que nosotros, que vamos encaminados a hacer en esa salida que hayamos organizado. En cuanto también puede haber un diferente, pues, yo qué sé, un caso que se someta a votación, un estudio, pues también pueden suponer retos que ellos puedan resolver de manera colaborativa. También se les pueden plantear investigaciones que tengan que buscar respuestas, generar, pues no sé, pequeños laboratorios donde estén aquellos que buscar soluciones o comprobar algo, talleres en entornos variados, usar la sala de uso múltiple, visitar espacios diversos. Siempre tenemos que recordar que la curiosidad debe estar presente en todo este proceso. Y bien, una vez llegado a esta fase, ya la siguiente sería la fase de la estructuración. Vamos a verla.
Bueno, pues llega una nueva fase, que es la de estructurar, y es que hay que estructurar todo lo evocado y experimentado a través de cómo vamos a estructurar, pues es construir esos nuevos conocimientos y reconstruir los aprendizajes anteriores. Es el momento de reflexionar, reforzar, reducir, sintetizar todo lo que se ha explorado anteriormente y ver las necesidades que tenemos ante ese nuevo aprendizaje. Por lo tanto, es el momento de aplicar la instrucción tanto directa como indirecta. ¿Qué otras acciones podemos hacer? Pues así, podemos diseñar, pues así a grosso modo, en el aula podemos compartir y difundir resultados, podemos establecer discusión y análisis crítico de la tarea, introducir conceptos y procedimientos a partir de casos relevantes, guiar la comprensión, hacer preguntas, los ejemplos, las prácticas guiadas, la retroalimentación. Por ejemplo, pues nosotros podemos guiar la comprensión mediante el uso de las preguntas. Las prácticas individuales y en equipos también van a ayudar mucho porque van a dar mucha retroalimentación, va a haber ese feedback, porque siempre es lo que decimos, ¿no? Se aprende mucho mejor en colaboración con el resto. Sin duda, este momento de la estructuración es lo que mejor define la esencia del maestro, porque es el momento en el que nosotros tenemos que proponer actividades a través de varias aproximaciones de análisis, de síntesis evaluativa. Podemos diseñar actividades nosotros también variadas. También podemos compartir y difundir los resultados, diseñar discusiones o un análisis crítico de la tarea. Y, por supuesto, podemos incluir conceptos y procedimientos a partir de casos relevantes que hayan ocurrido y que tengan relación con su entorno próximo y lejano. Llegamos así a la fase quinta, que es ya la de la aplicación. Bien, pues en esta quinta fase, que ya es la fase de aplicar, lo que vamos a hacer es precisamente eso, aplicar y comprobar lo estructurado, es decir, el nuevo aprendizaje o experiencia. El autor Robert Schwartz, escritor de libros como El aprendizaje basado en el pensamiento y Pensar para aprender, nos va a orientar bastante en la elaboración de esta parte de la secuencia didáctica. Y nos dice que uno de los objetivos principales de la educación debe ser uno de los puntos también más descuidados es esa transferencia del aprendizaje, es decir, se trata de que nosotros diseñemos actividades para que luego se pueda aplicar esa transferencia. No solamente las actividades que hemos visto anteriormente, que generaban conocimientos, sino también hay que realizar o elaborar o diseñar actividades para aplicar transferencia. Es decir, que lo que hayan aprendido en clase, luego ellos lo puedan llevar a la vida real, lo puedan utilizar en otros contextos y así poder verificar lo aprendido, aplicando esos conocimientos y comprobando sobre todo su uso competencial. No olvidemos que la finalidad de todo esto eran unas competencias específicas que respondían a unas competencias clave que son las que nos está proponiendo la nueva normativa. Y esto es una actividad básica en esta fase de la secuencia didáctica. Ya nos faltaría ver la última fase, que sería la 6, que es la de concluir. Así que vamos a ella. Con esta sexta fase llegamos ya a la fase de comprobar y evaluar. Es decir, ha llegado el momento de diseñar actividades de consolidación y andamiaje. ¿Qué vamos a conseguir con estas actividades? Comprobar lo aprendido, es decir, vamos a aplicar técnicas e instrumentos que me ayuden a validar el aprendizaje y a desarrollar acciones de autoevaluación y revisión de lo aprendido y también de los procesos que se han seguido. ¿Cuáles actividades podemos nosotros realizar podemos diseñar? Pues, por ejemplo, las actividades de monitoreo del desempeño adquirido mediante evidencias directas o indirectas y para ello vamos a utilizar pues, los registros anecdóticos de observación sistemática de los trabajos y los conductuales, los portfolios de los estudiantes, de los alumnos, las fichas escritas, los dibujos, las manualidades que hagamos, los resultados que hayamos adquirido después de, por ejemplo, de hacer una actividad con un pluviómetro y hayamos sacado la estadística de cuánto ha llovido cada día, de las tareas, de los proyectos, de una receta, las rutinas de pensamiento, etc. También podemos hacer algunas actividades de acompañamiento, sobre todo para poder evaluar pues eso, la práctica. Y bien, hasta aquí serían estas 6 fases para elaborar lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de elaborar la acción didáctica de nuestra situación de aprendizaje.
Yo no puedo dejar de concluir este módulo diciendo que la teoría del aprendizaje basada en un modelo experiencial no para de renovarse y enriquecerse a través de todas estas experiencias colectivas de aquellos que las practicamos y que nosotros pues debemos ser uno de ellos. Mirad, como último apunte os diré o deciros que junto a este vídeo lleva un PDF asociado que son las 6 fases de manera bastante esquemática, explica cada una de ellas de manera muy breve en qué consiste y os pone ejemplos. Así que nada, espero que esta clase os haya servido bastante porque es verdad que es como el grueso de la situación de aprendizaje, que seáis capaces de elaborar a partir de estas acciones didácticas que tengan en cuenta las 6 fases para que sea lo más completo posible a esta realidad, ¿no?, que se ha creado concretamente para desarrollar situaciones de aprendizaje en Andalucía. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido, que os haya venido súper bien. Y nada.